Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos enfrentamos a un tema crucial en emergencias médicas, el manejo de la hipertensión endocraniana o HT. Exacto. Tenemos fuentes que van desde las causas, como traumatismos y ACVs, hasta la compleja fisiología cerebral, el monitoreo avanzado y, bueno, las estrategias de tratamiento iniciales. Exacto. La presión dentro del cráneo es un sistema tan de alta precisión, digamos. Cuando se altera, las consecuencias pueden ser muy graves, devastadoras. Entiendo. Hoy vamos a desglosar qué es la HT, por qué se produce y cómo se maneja en situaciones críticas, basándonos en toda la información que hemos revisado. Perfecto. Entremos en materia entonces. Para empezar, pongamos esto en contexto. ¿Por qué es tan vital entender y controlar la presión dentro del cráneo? Bueno, las fuentes nos pintan un panorama, la verdad, preocupante. La injuria cerebral traumática, el TEC, es un problema de salud pública global. Sí. Hablamos de 1.2 millones de muertes anuales solo por accidentes de tránsito en el mundo. Es una cifra enorme. Y las cifras locales que mencionan las fuentes, por ejemplo, para Perú, también son impactantes. Señalan que es una causa principal de mortalidad, con datos históricos como más de 33,000 fallecidos en una década y un promedio altísimo de accidentes diarios en años anteriores. Miles de lesionados cada año. Muchos ligados, claro, a factores humanos. Muchísimos. Estas cifras subrayan la frecuencia del TEC, pero lo fundamental, y que las fuentes remarcan mucho, es que el daño cerebral tras un golpe no es un evento único, instantáneo. Ajá. Existe la lesión primaria, claro, el impacto físico inicial, el golpe en sí. Sin embargo, lo que a menudo define la evolución del paciente es la cascada de lesiones secundarias que se activa después. ¿Lesiones secundarias? ¿A qué te refieres con eso exactamente? Suena complejo. Lo es. Es una serie de eventos perjudiciales a nivel celular y vascular que ocurren horas o incluso días después del impacto inicial. ¿Horas o días después? Vaya. Sí, las fuentes describen, alteraciones en la capacidad del cerebro para regular su propio flujo sanguíneo, problemas en el suministro y uso de oxígeno. O sea, el cerebro pierde como su control. Exacto, pierde esa autorregulación. Hay cambios hemodinámicos, daño en la barrera hematoencefálica, esa barrera que protege al cerebro, isquemia, o sea, falta de flujo. Uf. Toxicidad por neurotransmisores liberados en exceso, lo que llaman excitotoxicidad. Fallo energético en las neuronas y una respuesta inflamatoria muy fuerte. Entiendo. Es un proceso dinámico que puede amplificar enormemente el daño original. No es solo el golpe. Entendido. Una cascada peligrosa sin duda. Y no solo los traumatismos son la causa. Los materiales también dedican bastante espacio a la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Conocida comúnmente como ictus, ACV o ataque cerebral. Correcto. Son varios nombres para lo mismo. Se define como un déficit neurológico súbico. La mayoría de las veces, como un 85%, es por una causa isquémica. Isquémica, falta de sangre. Eso es, se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. El resto, un 15% más o menos, son hemorrágicos, causados por un sangrado dentro del cráneo. Y las fuentes distinguen tipos, ¿no? Como el TIA. Sí, clínicamente se distingue el TIA, el ataque isquémico transitorio, cuyos síntomas duran menos de 24 horas, y el RIND, déficit neurológico isquémico reversible, que puede durar hasta 3 semanas. Ambos son señales de alerta importantes. Dentro de los isquémicos, leí que mencionan distintas causas. Coágulos locales por aterosclerosis, Exacto, aterotrombótico. otros que viajan desde el corazón, por ejemplo en fibrilación auricular. Cardioembólico, sí. O los que afectan vasos muy pequeños, los lacunares. Hay varias clasificaciones. Y los hemorrágicos pueden ser dentro del cerebro mismo o en el espacio alrededor. Justo, dentro del propio tejido cerebral o en el espacio subaracnoideo. Lamentablemente, el pronóstico del ictus, según las estadísticas presentadas, es bastante serio. Sí, los datos son crudos. Cerca de un tercio fallece en el primer año, otro tercio queda con secuelas importantes, y solo un tercio logra una buena recuperación. Precisamente, un panorama complicado. Y tanto el TEC grave como el ictus son causas frecuentes de un problema central que nos ocupa hoy, ese aumento peligroso de la presión dentro del cráneo, la HT. Muy bien.
Para entender bien la HTE, necesitamos revisar un poco cómo funciona la circulación cerebral normalmente. El cerebro es un órgano con una demanda energética altísima, ¿cierto? Enorme. Fíjate, consume alrededor del 20% de todo el oxígeno que usamos, una quinta parte. Increíble. Y recibe un 15% del gasto cardíaco total. Son como 800 mililitros de sangre por minuto. Necesita un flujo constante de oxígeno, unos 50 mililitros min, y glucosa, 100 miligramos min, para mantener su actividad incesante. La comunicación neuronal, el transporte de iones, la reparación celular, todo eso consume muchísima energía. Y posee un mecanismo propio para mantener ese flujo estable. Mencionaste la autorregulación. Así es. Es un sistema vital. El cerebro, digamos, se las arregla para mantener un flujo sanguíneo cerebral, el FSC, bastante constante. Lo normal es 50-60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Ok. Y lo mantiene así, incluso si nuestra presión arterial sistémica varía. Esto funciona, claro, mientras la presión arterial media, la PAM, se mantenga en un rango amplio, aproximadamente entre 60 y 160 mmHg. ¿Y fuera de esos límites? Fuera de esos límites, la autorregulación falla. Ya no puede compensar. Vale. ¿Y qué ocurre si el flujo sanguíneo disminuye por debajo de lo normal? Aquí es donde las fuentes introducen un concepto fascinante y crítico: los umbrales de isquemia. Umbrales. Sí, el cerebro solo tolera segundos sin flujo, antes de la pérdida de conciencia, y apenas 3 o 4 minutos antes de que haya daño irreversible. Esto a temperatura normal. ¿Tan poco tiempo? Poquísimo. Si el FSC cae por debajo de 20 mililitros 100 gramos minuto, entramos en la llamada penumbra isquémica. Penumbra. Suena a zona gris. Y lo es. Es tejido cerebral que está sufriendo, está en riesgo. Pero atención, aún es potencialmente recuperable si restauramos el flujo rápidamente. Es la base de la ventana terapéutica en el ictus, por ejemplo. La clave es actuar rápido. Exacto. Por debajo de 10 mililitros 100 gramos minuto ya se considera generalmente que el daño es irreversible. Se produce el infarto cerebral. Clarísimo. Esa zona de penumbra es una carrera contra el tiempo, definitivamente. Ok, ahora sí, llegamos al núcleo. La hipertensión endocraneana, la HTE. ¿Cómo se define? Bueno, hablamos de HTE cuando la presión intracraneal, la PIC, se mantiene de forma sostenida por encima de 20 milímetros de mercurio. 20 milímetros de mercurio. Sostenido. Ok. Es un síndrome que surge cuando los mecanismos de compensación del cerebro, ante un aumento de volumen dentro del cráneo, pues se ven superados. Ya no dan más. Y aquí es clave la famosa doctrina de Monroe-Kelly que explican las fuentes, ¿verdad? Fundamental. Esta doctrina nos dice algo bastante lógico en realidad. El cráneo es una caja rígida, ósea, con un volumen fijo. No se expande. No. Dentro de esa caja hay 3 cosas: tejido cerebral, parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo, el LCF. La suma de sus volúmenes es constante. Tiene sentido. Entonces, si uno de ellos aumenta, por ejemplo, un hematoma por un golpe, un tumor que crece o el edema cerebral, la hinchazón, otro componente tiene que disminuir para que la presión no suba. Como un juego de suma cero dentro del cráneo. Se reacomoda. Exacto. Inicialmente el cerebro compensa desplazando LCR hacia la médula espinal y reduciendo el volumen de sangre venosa. En esta fase, que llamamos compensada, la PIC apenas cambia aunque el volumen esté aumentando un poco. Pero esa capacidad tiene un límite. Claro, no es infinita. Y es cuando las cosas se ponen peligrosas, según los gráficos que muestran esa relación volumen-presión. Sí, la curva se dispara. Precisamente. Una vez agotada la compensación, entramos en la fase descompensada. Y aquí pequeños aumentos de volumen provocan subidas muy grandes y rápidas de la PIC. Entiendo. Esto se relaciona con la compliance cerebral, que es, digamos, la capacidad del sistema para amortiguar esos cambios de volumen. Una compliance baja significa que el sistema está muy tenso, muy rígido, y la presión se disparará fácilmente ante cualquier pequeño cambio. ¿Y qué tipo de situaciones concretas pueden causar este aumento de presión? Las fuentes listan varias. Sí, se pueden agrupar en causas intracraneales, o sea, originadas dentro del cráneo. Tumores, traumatismos con hematomas epidurales, subdurales o contusiones, hemorragias espontáneas, ictus extensos con mucho edema,
hidrocefalia, que es acumulación de LCR, infecciones como abscesos. Todo lo que ocupe espacio extra. Exacto. Y luego están las causas extracraneales, que se originan fuera pero afectan la presión dentro. ¿Cómo cuáles? Pues problemas respiratorios como obstrucción de la vía aérea, falta de oxígeno, hipoxia, o al revés, exceso de CO2, hipercarbia, porque el CO2 dilata los vasos cerebrales y aumenta el volumen sanguíneo. Ah, mira. También la presión arterial muy baja o muy alta, una mala posesión del cuello que dificulta el drenaje venoso, la fiebre, las convulsiones, todo eso puede empeorar la PIC. El edema cerebral que sigue a un traumatismo es una causa muy común de HT. Otro concepto en el que las fuentes insisten mucho y que parece central es la presión de perfusión cerebral, la PPC. Absolutamente crucial. La PPC es en esencia la presión que realmente empuja la sangre a través del cerebro. Es la fuerza que vence la resistencia para que la sangre fluya. ¿Y cómo se relaciona con las otras presiones? Es la diferencia entre la presión arterial que llega al cerebro, que aproximamos con la presión arterial media, PAM, y la presión que se le opone dentro del cráneo, que es la PIC. La fórmula es sencilla, PPC igual a PAM-PIC. Entendido. PAM menos PIC. Es el gradiente que asegura el flujo sanguíneo cerebral. Si la PIC sube mucho, aunque la PAM sea normal, la PPC puede bajar peligrosamente. ¿Y cuál es el objetivo para la PPC en estos pacientes críticos? Los números varían un poco, pero las guías que citan dan un rango, ¿no? Sí, en las guías de referencia, como las de la Brain Trauma Foundation, BTF, de 2007 que se mencionan, recomiendan mantener la PPC entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Esto tiene un nivel de evidencia I-3. Entre 50 y 70. Correcto. Por debajo de 50 milímetros de mercurio, el riesgo de isquemia cerebral aumenta significativamente y se asocia a peores resultados neurológicos. ¿Y por qué no intentar mantenerla más alta, digamos, por encima de 70, para asegurar más flujo? ¿No sería mejor? Es una buena pregunta, pero la evidencia muestra que intentar forzar una PPC por encima de 70 milímetros de mercurio, generalmente usando muchos líquidos intravenosos o vasopresores para subir la PAM, no ha demostrado mejorar el pronóstico neurológico. Ah, o sea, no hay beneficio extra. No parece haberlo, y en cambio sí aumenta mucho el riesgo de complicaciones sistémicas, sobre todo pulmonares, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA o ARDS. Así que ese rango de 50-70 parece ser el equilibrio más seguro y efectivo. Entendido. Evitar que baje de 50, pero tampoco forzarla por encima de 70. Un balance delicado. Muy delicado. Entonces, si la PIC sube mucho, la PPC puede caer aunque la presión general sea normal. Eso conecta directamente con lo que decías antes sobre la isquemia, la penumbra y ese daño secundario. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo vigilamos todo esto en un paciente grave, en tiempo real? El monitoreo ha avanzado enormemente, la verdad. El objetivo del llamado monitoreo multimodal es detectar de forma temprana cualquier signo de que el tejido cerebral no está recibiendo suficiente oxígeno, o sea, hipoxia, o suficiente flujo sanguíneo, isquemia. Detectarlo antes de que sea tarde. Exacto. La idea es identificarlo en tiempo real para poder actuar, para corregirlo antes de que el daño sea irreversible. Esto requiere, según las fuentes, un entorno muy específico, ¿no? No se puede hacer en cualquier hospital. No, definitivamente no. Se necesita un hospital con capacidad neuroquirúrgica disponible 24/7, una unidad de cuidados intensivos especializada en pacientes neurocríticos, acceso rápido a tomografía computarizada, TAC, y por supuesto todo el equipamiento y el personal entrenado para usarlo e interpretarlo. Un centro de alta complejidad. Sí, un centro de referencia. ¿Y qué se monitorea concretamente? Más allá de los signos vitales básicos como frecuencia cardíaca, respiratoria. Se monitorizan parámetros sistémicos clave, por supuesto, como la PAM, que es esencial para calcular la PPC, y la oxigenación general con la oximetría de pulso, SpO2, gases arteriales, etc. Y luego los parámetros cerebrales específicos. ¿Cuáles son los imprescindibles? Los considerados imprescindibles en una UCI neurocrítica son la medición directa de la presión intracraneal, PIC, y el cálculo continuo de la presión de perfusión cerebral, PPC, que como dijimos es PAM menos PIC.
¿Y cómo se mide la PIC directamente? Suena invasivo. Lo es. Es un procedimiento invasivo. Las guías, con nivel 2 de evidencia, indican monitorizar la PIC en todo paciente recuperable con TEC grave. TEC grave, definido como Usualmente se define como una escala de coma de Glasgow de 8 o menos, y que además tenga una TACA normal, con hematomas, contusiones, edema, o incluso si la TACA es normal, pero el paciente tiene factores de riesgo como ser mayor de 40 años, haber tenido hipotensión o presentar posturas motoras anormales. Entiendo. ¿Y las técnicas? El método considerado el gold standard, el de referencia, es un catéter que se coloca dentro de los ventrículos cerebrales. Dentro del cerebro. Sí, en las cavidades llenas de LCR. Y es el gold standard no solo porque mide la presión con precisión, sino porque además permite drenar LCR si la presión sube mucho. Es diagnóstico y terapéutico. Claro, eso es una ventaja. Enorme. Hay otros sensores que se pueden colocar en el propio tejido cerebral, intraparenquimales, o en espacios cercanos como el subdural, pero no permiten drenar. Pero las fuentes señalan algo interesante, que saber solo la PIC y la PPC a veces no es suficiente para garantizar que el cerebro esté realmente bien oxigenado. Exacto. Ese es un punto clave del monitoreo moderno. Ahí entra el concepto de monitoreo multimodal, avanzado. No basta con saber la presión global, PIC, y la perfusión estimada, PPC. Necesitamos mirar más de cerca qué está pasando a nivel tisular, en el propio tejido cerebral. Ir más allá de los números globales. Justo. El objetivo es evaluar directamente la oxigenación cerebral. ¿Está llegando suficiente oxígeno a las células? El flujo sanguíneo regional. Hay zonas con problemas específicos, como vasoespasmo y el metabolismo cerebral. ¿Están las neuronas funcionando correctamente o están sufriendo por falta de energía? ¿Y cómo se hace eso en términos generales? Suena a ciencia ficción. Bueno, ya no tanto. Existen varias herramientas. Para la oxigenación, por ejemplo, se pueden usar catéteres especiales en la vena yugular para medir la saturación de oxígeno en la sangre que sale del cerebro, la SGO2. Si sale con muy poco oxígeno, significa que el cerebro está extrayendo demasiado, quizás por isquemia. Interesante. O aún más directo, se pueden colocar sensores muy finos directamente en el tejido cerebral que miden la presión de oxígeno allí mismo, la PTiO2. El objetivo suele ser mantenerla por encima de unos 15 milímetros de mercurio. Medir el oxígeno en el sitio. Exacto. Para evaluar el flujo, el Doppler transcraneal, que es como una ecografía de las arterias cerebrales a través del cráneo, puede detectar velocidades de flujo anormales que sugieran estrechamiento de arterias, vasoespasmo, común tras hemorragias, o un aumento de la resistencia al flujo, que puede indicar PIC alta. El Doppler lo he oído mencionar. Y para el metabolismo existe la microdiálisis cerebral, que permite analizar sustancias químicas como glucosa, lactato, piruvato, directamente en el líquido intersticial del cerebro, dándonos pistas sobre si las células tienen energía o están en sufrimiento metabólico. ¡Increíble! Y, finalmente, el electroencefalograma continuo, EEG, vigila la actividad eléctrica, lo cual es útil para detectar isquemia o convulsiones que no se ven clínicamente, las llamadas convulsiones no convulsivas. Es un enfoque mucho más completo, definitivamente. No solo mirar la presión, sino cómo está respondiendo realmente el cerebro a nivel de oxígeno, flujo y función eléctrica y metabólica. Precisamente. Es intentar tener la imagen más completa posible para guiar las terapias de forma más precisa y personalizada y así evitar o minimizar ese daño secundario del que hablábamos al principio. La de 20 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué se hace? Se aplica un tratamiento escalonado siguiendo protocolos bastante bien establecidos. El objetivo es doble. Recuerda, bajar la PIC por debajo de 20 milímetros de mercurio y mantener la PPC en ese rango seguro que comentamos, entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Ok, tratamiento escalonado. ¿Cuáles son los primeros pasos? El primer nivel. Se comienza con las medidas de primer nivel. Y aquí hay cosas que parecen básicas pero son fundamentales. A ver.
Medidas generales. Elevar la cabecera de la cama a unos 30 grados para facilitar el drenaje venoso cerebral. Mantener la cabeza recta, alineada, sin rotaciones ni flexiones del cuello que puedan comprimir las venas yugulares. Postura. Importante. Muy importante. Luego, analgesia y sedación adecuadas. Hay que evitar el dolor y la agitación, porque ambos pueden aumentar la PIC. Control estricto de la temperatura. La fiebre es muy perjudicial para el cerebro lesionado y aumenta la PIC, así que hay que evitarla o tratarla agresivamente. Y prevenir o tratar las convulsiones si aparecen. Medidas generales pero cruciales. ¿Qué más en este primer nivel? El drenaje de LCR. Si se tiene puesto un catéter intraventricular, como decíamos, drenar un poco de líquido cefalorraquídeo es una forma directa y muy efectiva de bajar la PIC rápidamente. Usar esa vía de escape. Exacto. Luego está la terapia hiperosmolar. Se usan soluciones intravenosas que son más concentradas que la sangre, como el manitol o el suero salino hipertánico en concentraciones del 3%, 7.5%. ¿Y cómo funcionan? Lo que hacen es crear un gradiente osmótico. Extraen agua del tejido cerebral hinchado, del edema, hacia los vasos sanguíneos. Al sacar agua del cerebro, se reduce el volumen intracraneal y baja la PIC. Deshidratan el cerebro, por así decirlo. De forma controlada, sí. Y por último, en este primer nivel, está el control de la ventilación. Aquí hay un punto crucial que las fuentes detallan con bastante cuidado. La hiperventilación, ¿verdad? Me suena que dijiste algo antes. Bajar el CO2 para contraer los vasos cerebrales y reducir la presión. Suena lógico, pero mencionaste precauciones. Exacto. La hiperventilación moderada, o sea, bajar la presión parcial de CO2 en sangre arterial, la PaCO2, a un rango de 30 a 35 milímetros de mercurio, sí baja la PIC rápidamente. Funciona porque el CO2 es un potente vasodilatador cerebral. Si lo bajas, los vasos se contraen y el volumen sanguíneo cerebral disminuye. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa vasoconstricción también reduce el flujo sanguíneo cerebral. Si te pasas con la hiperventilación, PaCO2 por debajo de 25 milímetros de mercurio, o la mantienes mucho tiempo, puedes provocar isquemia cerebral, justo en lo que queremos evitar. Ah, claro. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Podría serlo. Por eso, las guías son muy claras. La hiperventilación no se recomienda de forma profiláctica, como medida preventiva. Eso tiene nivel 2 de evidencia en contra. Y muy importante, debe evitarse en las primeras 24 horas después de la lesión, porque en esa fase inicial, el flujo sanguíneo cerebral ya puede estar reducido de por sí, nivel 3. Entonces, ¿cuándo se usa? Se usa como medida temporal, de rescate, en crisis agudas de HTE refractaria, mientras otras medidas como los hiperosmolares hacen efecto. Y lo ideal es hacerlo monitorizando la oxigenación cerebral, con SGO2 o PTiO2, para asegurarte de no estar causando isquemia. Una medida puente, digamos. Exacto. El estándar de manejo es mantener la normoventilación, o sea, una PaCO2 normal, entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Muy importante esa puntualización sobre el riesgo de isquemia con la hiperventilación. Vale. ¿Y si todas estas medidas de primer nivel, postura, sedación, drenaje, hiperosmolares, ventilación controlada, no funcionan y la PIC sigue alta? Si la PIC sigue persistentemente por encima de 20-25 milímetros de mercurio a pesar de optimizar todo el primer nivel, entonces se debe considerar pasar a medidas de segundo nivel. Estas son terapias más agresivas y con más riesgos asociados. ¿Cómo cuáles? Básicamente dos. Primero, el coma barbitúrico. Se induce un coma profundo con fármacos como el pentobarbitúrico o tiopental. ¿Y eso cómo ayuda? Los barbitúricos reducen drásticamente el metabolismo cerebral, la demanda de oxígeno y glucosa, y por consiguiente el flujo sanguíneo cerebral y la PIC. Son muy potentes para bajar la PIC refractaria. Pero tienen efectos secundarios importantes. Sobre todo pueden causar hipotensión arterial severa, que a su vez puede comprometer la PPC. Requiere un manejo hemodinámico muy cuidadoso. Un arma de doble filo. Sí, y la otra medida de segundo nivel, a menudo considerada de último recurso, es la craneectomía descompresiva. Suena drástico. Lo es. Es una cirugía mayor en la que se retira una porción grande del hueso craneal, generalmente en un lado,
hemicraniectomía, o a veces a ambos lados o en la frente, y se abre la dura madre, que es la cubierta externa del cerebro, ¿Para qué? para darle espacio al cerebro hinchado. Al quitarle el techo óseo, el cerebro puede expandirse hacia afuera sin que la presión siga subiendo dentro de la caja cerrada. Es una medida de rescate para controlar la HTE maligna que no responde a nada más. Una medida heroica, casi. Se podría decir. Salva vidas al controlar la PIC, pero no está exenta de complicaciones y el pronóstico neurológico a largo plazo de estos pacientes sigue siendo reservado. Entendido. Es un enfoque escalonado, complejo y que requiere muchísima monitorización y expertise. Entonces, resumiendo un poco toda esta inmersión, ¿cuáles serían las ideas clave? La HTE es una complicación grave, potencialmente mortal, del TEC grave o del ACV extenso. Sin duda. Y comprender la fisiología que hay detrás, la doctrina de Monro-Kelly, la importancia crítica de la PPC y cómo se calcula es absolutamente esencial para el manejo. Y el monitoreo, especialmente ese monitoreo multimodal del que hablamos, aunque requiere recursos importantes, nos da información vital en tiempo real. Información sobre la presión, sí, pero también sobre la perfusión, la oxigenación, el metabolismo. Totalmente. Nos permite guiar ese tratamiento escalonado de forma mucho más ajustada y personalizada, intentando siempre proteger al cerebro de ese daño secundario progresivo del que hablamos al inicio, mantener ese delicado equilibrio. Las fuentes detallan muy bien el manejo avanzado una vez que el paciente está en esa UCI neurocrítica, con todo el arsenal tecnológico. Pero al recordar esa cascada de daño secundario que, como dijiste, se inicia tan rápido tras la lesión inicial, me surge una reflexión. Conectando los puntos. Sí, esa cascada metabólica, inflamatoria, isquémica, no espera a que el paciente llegue a la UCI más avanzada del país. Empieza casi de inmediato, en minutos u horas. Exacto. Entonces, la pregunta final que queda flotando, para reflexionar es, dada esa rapidez con la que se instaura el daño secundario, ¿qué tan cruciales son realmente las intervenciones realizadas antes de llegar a ese monitoreo sofisticado? ¿Te refieres al manejo inicial? Sí. ¿Cuánto podemos impactar el resultado final optimizando al máximo lo básico pero vital, como evitar la hipoxia y la hipotensión sistémica a toda costa? Desde el primer contacto en la ambulancia, en la sala de emergencias inicial. Es un punto fundamental. Quizás ahí radique una parte fundamental de la batalla contra el daño cerebral secundario, incluso antes de desplegar todo el arsenal tecnológico de la UCI. Algo en lo que seguir insistiendo y trabajando, ¿no crees? Absolutamente. La prevención del daño secundario empieza desde el minuto cero. Un excelente punto para cerrar.